a nuestro grupo de estudio. Como ocurre también con el grupo de los lunes, la inmensa mayoría de personas que participan del grupo recorren por grabación los encuentros, porque tienen diferentes actividades que hacer. Y una ventaja de encontrarnos a través de la virtualidad es que nos permite hacer grabaciones que luego pueden ser recorridas en cualquier momento que ustedes quieran hacerlo. Este encuentro está siendo grabado y luego se les enviará para que tengan la posibilidad de verlo 1, 2, 3 las veces que sea necesario. Así que muy posiblemente la cantidad de participantes vaya variando en un encuentro u otro, dependiendo qué elijan o qué tengan posible hacer las personas respecto de su participación, si es en vivo y en directo o si es por o a través de recorrer la grabación. Antes de comenzar y entrar en materia de lo que es este grupo de estudio, me gustaría contarles un poquito acerca de mí y de cómo es que surgió esta propuesta de reunirnos en grupos de estudio a estudiar las enseñanzas de un curso de milagros. Mi nombre es Adrián Gómez, para quienes de pronto no me conocen, de pronto los Aide, que hace poquito nos estamos comunicando, o las personas que luego recorran estas grabaciones. Mi nombre es Adrián Gómez, un gusto saludarlos, una alegría estar acá en este espacio con ustedes. Desde hace más de 20 años estudio, practico y enseño un curso de milagros. Ha sido algo que me ha cambiado la vida, definitivamente. Doy gracias infinitas a Dios todos los días en el momento en que me decidí a adentrarme en esta enseñanza tan transformadora. Porque en principio me generó muchísima resistencia. Les hablo con honestidad. En principio me generó muchísima resistencia empezar a estudiar un curso de milagros. Todo comenzó con un amigo que me dijo, mira, estoy leyendo un curso de milagros y está tan interesante, te invito a que leas un curso de milagros. Y yo, un curso de milagros, qué interesante, me llama la atención. Y yo recuerdo ir por el centro de Medellín, Librería La Mundial, creo que se llama, ahora no recuerdo muy bien el nombre, y yo veía el libro, este libro, exhibido en la vitrina de la librería, y yo decía, no, después. Como que yo lo veía y aunque quería saber de qué trataba, algo me generaba resistencia. Luego, como a los 6 meses, 1 año, volví donde mi amigo, muy querido amigo mío, es como un hermano del alma, a Manizales, que era donde en ese momento estaba radicado. Me dijo, mira, ya estudiaste un curso de milagros, ya lo leíste. Y yo, no, por ahí lo he estado mirando, pero todavía no me decido. Y en ese momento me dijo, mira, te voy a prestar este libro. Ese libro se llama La desaparición del universo, de Gary Renard. Creo que se pronuncia así. Discúlpenme si no soy exacto en la pronunciación del autor, del nombre del autor. Y me dijo, léelo. Quizás sea una buena manera para ti acercarte a un curso de milagros. Y me prestó el libro. Ese libro sí lo leí. De hecho, lo leí muy rápido porque me conectó muchísimo. Creo que en una semana, no es un libro que sea pequeño, tampoco es muy grande, o sea, no es como un curso de milagros que tiene más de 1000 páginas, pero no es un libro tampoco pequeño y en menos de una semana yo lo había leído. La verdad me conectó muchísimo y empezó a hacerme conexiones de información que ya venía estudiando por otras vías, porque siempre fui muy inquieto respecto de lo espiritual. Entonces empezó a hacerme conexiones y empecé a tener claridades que para mí eran muy liberadoras, la verdad, claridades supremamente liberadoras. Retorné de ese viaje a Manizales, volví a Medellín, pero todavía no me decidía. Todavía seguía viendo el libro en la vitrina de la librería y pasaron otro par de meses antes de que decidiera adquirirlo. Finalmente lo compré, aquí está la evidencia. Y bueno, empecé a leerlo. En principio no lo estudiaba, lo leía. Y tenía una sensación que me parecía bastante particular. Y esa sensación era que yo estaba leyendo el libro y era como que mis ojos no lograban penetrar el significado de las palabras. Era como que me chocaba
y no entendía prácticamente nada. Honestamente les digo, muy poquito entendía, y las primeras noches tuve experiencias que fueron bastante curiosas, por llamarlas de alguna manera, porque el espacio que yo tenía para hacer lectura era en las noches. Entonces en la noche destinaba 30, 40, una hora a leer y luego me acostaba a dormir. Pero en las primeras noches, cuando hice esta dinámica, yo me acostaba a dormir y yo sentía que la mente me dolía. Es muy extraño, yo sé que puede sonar loco, no sé, puede sonar muy raro, pueden haber muchos calificativos para esta experiencia, pero yo literalmente sentía que la mente me dolía y yo sudaba toda la noche y despertaba cansado. Sin embargo, yo no desistí porque me hizo clic en algo muy adentro que no puedo explicarles con palabras, pero yo sentí que había encontrado mi camino. Después de tanto, estuve en la gnosis, estuve y me hice máster en Reiki, en el chamanismo, diferentes culturas, tanto del sur del continente, estuve en Bolivia, que estuve en Perú, que estuve en Argentina, también con los mamos de la Sierra Nevada, me hice amigo de varios mamos. Entonces fueron muchos los caminos que yo estuve recorriendo con esta inquietud, con este deseo de encontrar respuestas. Así que cuando yo definitivamente me decidí a adquirir el libro y comenzar a estudiarlo, algo me hizo clic y yo sentí, no tengo palabras más precisas para decirles, que algo en mí me dijo, este es tu camino, es tu camino. Entonces yo persistí. Finalmente esa sensación tan particular que me era desagradable, para serles honesto, era una sensación desagradable, desapareció. Me acompañó como una semana aproximadamente y yo seguí. Y empecé a penetrar de a poco el sentido de las palabras. Algo que en principio también me generó resistencia es que un curso de milagros utiliza un lenguaje cristiano, por llamarlo de alguna manera, porque tiene conceptos que fácilmente asociamos a la religión. Y eso también en principio me molestaba, porque en un punto yo me declaré no religioso, sino espiritual. Fue una declaración que yo hice. Me preguntaban, ve, ¿y vos de qué religión sos? No, yo no pertenezco a religión alguna. Yo me dedico a estudiar la espiritualidad. Entonces, todo aquello que tenía un tinte religioso me generaba cierta resistencia. Y en principio palabras como el Espíritu Santo o la crucifixión o la expiación, que son palabras que vamos a encontrar, y por eso les digo de una vez, no solo como anécdota, sino como invitación a que eso no te haga obstáculo, porque yo aprendí en mi propia experiencia a ir más allá del concepto que no me gustaba. No detenerme ante un concepto con el cual tenía asociaciones mentales, sentimentales y emocionales que no me eran agradables. Aprendí a ir más allá de ese concepto y conectar con la esencia de lo que ese concepto quería mostrarme. Y tampoco duró mucho tiempo. De hecho, ya no me genera molestia. Y yo digo con toda tranquilidad, sí, el Espíritu Santo me guía y me habla. Y yo estoy dispuesto a que la expiación se realice en mí. Luego van a entender más a profundidad a qué se refiere esto. Simplemente lo digo a modo de ejemplo, como te digo, contarte mi experiencia, pero también una invitación para que eso no te haga obstáculo a la hora de adentrarte en una enseñanza que es tan profunda y tan hermosa. Yo elegí, fue una elección muy personal, no tienes que hacerlo así como yo lo hice. Yo elegí estudiar primero todo el texto de un curso de milagros, porque son 3 libros. El texto, primer libro, que nos brinda el marco teórico de esta enseñanza. Segundo texto, el libro de ejercicios, que es la parte práctica de un curso de milagros. Y tercer texto, el manual para el maestro, que es un libro que está pensado para quienes queremos enseñarlo. Pero no solamente para quienes queremos enseñarlo, sino también para profundizar en la comprensión de un curso de milagros. Yo elegí, y fue mi elección particular, no tienes que hacerlo de esa manera. Yo dije, voy a hacerlo en orden. Voy a leerme todo el texto,
luego voy a empezar con el libro de ejercicios y finalmente voy al manual para el maestro, porque esto me está enamorando de tal manera que yo quiero contarle a todo el mundo, ¿sí? Porque he tenido siempre este compromiso conmigo. Cuando encuentro algo valioso, profundamente valioso, quiero compartirlo con la mayor cantidad de gente posible. Por eso tú me ves ahora muy activo en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, todos los días compartiendo información de un curso de milagros porque para mí es supremamente valioso. Entonces, ese sentido de valor me ha llevado a querer difundirlo con muchas personas. Elegí hacerlo de una manera, digámoslo, cronológica. No tiene que ser tu caso. Conozco personas que directamente han iniciado por el libro de ejercicios. Conozco otros que han ido directamente al manual para el maestro, otros que han ido combinando, que han hecho un poco de uno, un poco de otro, un poco de más allá. Finalmente, la forma en que elijas hacerlo es perfecta. Está bien, no hay problema alguno. Entonces, yo me demoré aproximadamente 8 meses para leer todo el texto porque es un texto amplio, profundo. Al principio puede parecer complejo porque no se entienden muchas cosas, pero finalmente empecé a sumergirme en un océano de información que me resulta, y lo digo en presente, me resulta absolutamente fascinante. Es extraordinario. Luego comencé con la práctica del libro de ejercicios, que es una lección para cada día del año. Sin embargo, me demoré como 3 años porque habían lecciones que no lograba conectar muy bien y me tomaba más tiempo en hacerlas. Y finalmente, como les cuento, el manual para el maestro. Después de ahí dije, esto lo voy a enseñar. Y de hecho, hoy en día, después de más de 20 años, todo lo que yo hago, desde las sesiones individuales de mentoría privada hasta los procesos grupales como grupos de estudio, talleres, conferencias, seminarios, encuentros vivenciales. También los 3 libros que hasta ahora llevo escritos tienen como base, como esencia, mi experiencia a través de recorrer esta enseñanza. Es decir, hoy por hoy es la base de mi vida. No intento convencer a la gente de que estudie un curso de milagros. En principio con mucho entusiasmo lo compartía, hacía invitaciones, quería convencer a la gente de que hay un camino hacia la paz profunda y que es verdad que se puede vivir en paz, pero finalmente me di cuenta que quien está listo para recibir esta información va a llegar a esta información. También aprendí a ser absolutamente centrado y renunciar a cualquier dogma o cualquier fanatismo. Como te decía hace algún momento, yo encontré que este es mi camino, pero no intento de ninguna manera convencer a otros que sea su camino, porque sé y estoy absolutamente seguro que a Dios y a reconocernos en esa unidad con Dios se llega por diferentes caminos. Un curso de milagros es uno de esos caminos. Puede que sea tu camino, puede que no. También es posible que lo combines con tus creencias, ya sea religiosas, no tienes que dejar tu religión, también con otras filosofías espirituales, no tienes que cambiarte de nada, no tienes que ser algo raro ni diferente. Simplemente puedes permitirte ser acompañado por una enseñanza que no solamente lo digo yo con humildad desde mi experiencia, sino que también puedes encontrarlo en testimonios de quienes son referentes de sabiduría muy contemporáneos para nosotros hoy día, como es el caso de Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Louis Hay, el mismo Deepak Chopra, que hacen referencia constantemente a esta enseñanza como una parte muy importante de sus procesos y lo que les permitió finalmente alcanzar ese nivel de sabiduría que ellos nos comparten también. Entonces, no tienes que renunciar a nada, no tienes que renunciar a algo. Simplemente si resuenas con esta información, aquí en este grupo de estudio hay una oportunidad para profundizar en esta enseñanza. Porque te dije, en principio yo simplemente lo leí, eso fue lo único que hice, leer un curso de milagros. Pero luego me di cuenta de que es algo tan delicioso, por encontrar una palabra, es algo tan delicioso y que se puede disfrutar tanto que la mejor opción es estudiarlo.
no sé, como cuando tú encuentras una comida tan rica que tú te la metes a la boca y la masticas y la saboreas y de a poquito te la vas comiendo con ese gozo, con ese disfrute. Eso fue lo que yo encontré a partir de estudiar un curso de milagros. Y por eso, y ahorita voy a la razón por la cual estamos hoy reunidos aquí en este nuevo grupo, porque tenemos un grupo anterior que vamos a completar 2 años de estarnos reuniendo. Tengo un par de seres maravillosos que los considero mis amigos muy queridos, que los aprecio muchísimo, y son Lina, que está aquí conectadita, y su esposo Giancarlo. Ellos son pacientes míos, han estado tomando proceso individual con ellos, han estado tomando proceso individual ellos conmigo en sesiones de 1 a 1. Y en algún momento ellos me preguntaron acerca de dónde yo tomaba el modelo de las terapias o lo que yo compartía en talleres, cuál era mi base, mi fundamento. Y yo les compartí a ellos, así como estoy haciendo en este momento, en este primer encuentro de este grupo de estudio, que la base de todo lo que yo hacía, tanto en terapia individual como en los procesos grupales, es un curso de milagros. Y ellos me dijeron, Adrián, ¿y si lo enseñas en un grupo? Porque no lo había contemplado hasta ese momento. Sí, yo hago talleres de finanzas, que es uno de mis campos de especialidad. Hago talleres de pareja, que es uno de mis campos de más especialidad, todo el tema de relaciones. Y hago muchos procesos de diferentes niveles. De hecho, tengo hace más de 12 años 2 grupos constantes, hace más de 12 años, los martes y los jueves. Y la base de todos esos procesos, un curso de milagros. Pero nunca había tomado la decisión de en un grupo hacerlo y compartirlo de la manera como venimos haciéndolo. Así que es gracias a Lina y a Giancarlo, a su deseo de ellos profundizar, de comprender más de dónde venía la orientación que les brindaba, las herramientas que les presentaba y la información que les compartía. Fruto de ese interés surgió ese grupo de estudio de los lunes, que ya vamos a completar 2 años de reunirnos todos los lunes a las 8:30 p.m. hora de Colombia. Entonces, esto es una oportunidad para aprovechar y nuevamente darle las gracias a Lina, a Giancarlo, porque me dieron ese impulso. Y ha sido una experiencia maravillosa. La verdad, que lo que hemos aprendido, y me incluyo en estos 2 años, ha sido maravilloso. Este nuevo grupo de los miércoles surge en respuesta a la inquietud de algunas personas que me han escrito, sobre todo de Europa, de España, porque quisieran participar, pero el horario de los lunes les queda imposible. Entonces decidí abrir desde hoy, estamos inaugurando hoy 15 de enero, este nuevo grupo de estudio de un curso de milagros. Les voy a contar la dinámica que se utiliza o que vamos a utilizar cada miércoles que nos encontremos. Este espacio tiene diferentes momentos que vamos a ir llevando en una dinámica de acuerdo a lo que vaya presentándose cada vez o de acuerdo a como yo vaya percibiendo que se requiere en este momento. En la dinámica de los encuentros incluye el estudio, obviamente el estudio de esta enseñanza, lo cual vamos a comenzar a hacer desde hoy, así sea una partecita del prefacio. Entonces vamos a comenzar a estudiar, no solamente a leer, es un estudio. Digo, hay grupos de lectura de un curso de milagros y no es poco encontrar un lugar donde tú puedas escuchar la lectura de esta enseñanza tan maravillosa. Sin embargo, y por mi experiencia y por los resultados que yo he tenido, yo me comprometí a mí mismo a esto llevarlo a otro nivel. Y ese otro nivel es estudiarlo. Así que me interesa muchísimo que lo que vamos estudiando cada miércoles quede claro, que lo entiendas por lo menos, porque entendiéndolo va a ser posible para ti llevarlo a la práctica. Si no lo entiendes, no hay posibilidad de que lo apliques, pero si lo entiendes, va a ser para ti posible llevarlo a la práctica. Y en la medida que lo practiques, vas a empezar a
comprenderlo. ¿Por qué? Porque la experiencia te va a permitir integrar esta enseñanza. Y no se va a tratar de una creencia. Las creencias van y vienen. Las creencias van y vienen. Yo en estos años, ahorita son más de 35 años de haberme adentrado al encuentro de respuestas en el mundo de la espiritualidad. He visto tantas técnicas e información que ha venido como moda, que pasan, van y vienen. Y finalmente lo que he podido darme cuenta, sobre todo analizando los pacientes que vienen y me consultan y me presentan como esas opciones que han tomado y que no han encontrado lo que querían encontrar, es que no lograron anclar procesos de comprensión. Y a través del estudio de esta enseñanza, yo quiero que juntos construyamos un modelo de comprensión de lo que somos en profundidad. Eso es lo que quiero, que juntos construyamos un modelo de comprensión de lo que somos. Y esto lo vamos a lograr en la medida que sea posible para ti experimentar con esta enseñanza. Entonces no vas a necesitar atascarte en la creencia, porque así como hoy crees una cosa, mañana puedes no creer en eso o creer algo completamente diferente. Sin embargo, cuando se trata de la experiencia, ahí estamos hablando de otro nivel, definitivamente. Porque lo que tú experimentas, lo viviste. ¿Y quién te quita lo vivido? Como dicen por ahí, ¿cierto? Nadie me quita lo bailado. Bueno, aquí podríamos decir, nadie va a quitarte lo que vives. Es tu tesoro. Así que en la medida que tú vayas permitiéndote hacer práctica de esta enseñanza, vas a tener tus experiencias. Y esa vivencia de la paz, del amor, de la felicidad, van a transformarte. Inevitablemente van a transformarte. Van a permitirte una vida que va a permitirte la certeza de que no hay que esperar a morirse para vivir en el cielo. Que es posible habitar el cielo aquí y ahora sin abandonar el cuerpo. Entonces, ese es mi compromiso, de esto hacer estudio, pero un estudio con una particularidad, y es que siempre va a brindarte una invitación a la práctica. Y quienes están conmigo en el grupo de los lunes saben perfectamente que esto es así. Saben que cada lunes que nos encontramos, al finalizar, tienes una invitación a la práctica. Porque es la manera en que esta enseñanza va a tomar sentido para ti. Vivir la enseñanza va a permitirte integrarla. Y ese es mi compromiso. Entonces, en cada encuentro vamos a tener efectivamente un espacio para el estudio. Pero también vamos a tener espacios de meditación, que son supremamente importantes. La meditación nos va a permitir, cuando hacemos la meditación al inicio del encuentro, tiene como objetivo sintonizar nuestra mente, sintonizar nuestro corazón, que nuestra mente se torne receptiva, que nuestro corazón se abra para que la información que vamos a recibir llegue de la mejor manera posible. En ocasiones vamos a hacer prácticas de meditación que son breves, no se asusten, son espacios breves de 5 minutos, 7 minutos, espacios en los cuales vamos a disponer toda nuestra energía y todo nuestro interior para recorrer la enseñanza. Pero en ocasiones no vamos de entrada a arrancar con meditación. Esa meditación puede ser o a la mitad del encuentro para crear un espacio de quietud, de introspección, o puede ser al final del encuentro para de una vez tener práctica de lo que estemos viendo en cada encuentro. Pero siempre en cada encuentro vamos a tener ese espacio de meditación que nos permita conectarnos. Luego, en cada encuentro está totalmente posibilitado la interacción. Esto no se trata de que yo vengo y doy una clase magistral y tú simplemente estás como un actor pasivo en esto. No. En la medida que tú lo decidas y que quieras hacer uso de este espacio, puedes plantear tus preguntas, puedes exponer tu punto de vista
puedes compartir experiencias, puedes, en definitiva, involucrarte e involucrarnos en tu proceso. Porque las ventajas de tener un grupo como estos es que creamos una frase muy de moda hoy en día, esa red de apoyo. Aquí vas a tener la posibilidad de apoyarte en una red de luz, de seres que están con un mismo propósito, que los está motivando una misma cosa y que van a escucharte sin juzgarte, seres maravillosos con los cuales vas a poder contar, interactuar, sentirte apreciado y atendido en lo que requieras. Así que siempre en cada encuentro está la posibilidad de que hagas preguntas, de que compartas tu proceso, de que nos cuentes cómo van tus cosas, de que también si hay dificultades, no solo con el aspecto intelectual de la enseñanza, sino con el aspecto práctico también que nos cuentes. Entonces es algo que para mí es supremamente valioso, porque te va a permitir no solamente un grupo, sino también una comunidad en la cual vas a apoyarte y vas a poder recorrer este camino, que si bien es cierto es un proceso individual, cuando nos acompañamos, esa comunidad nos hace sentir que verdaderamente hacemos parte de algo mucho, mucho más grande. Y bueno, como les comentaba, pues finalmente siempre va a quedar esa invitación a la práctica. Esa es la dinámica que vamos a utilizar en los encuentros. Aparte de los encuentros que vamos a tener cada 8 días, también cada cierto periodo de tiempo propongo lo que llamo intensivos de un curso de milagros. Un intensivo de un curso de milagros es un espacio diferenciado del grupo de estudio, pero que tiene como objetivo agilizar tu proceso de aprendizaje. Un intensivo en curso de milagros generalmente y habitualmente nos toma 8 horas. La manera en que lo hemos hecho es repartido en 3 días para que quede más fácil la participación y no solamente la participación, sino la asimilación de la información. Entonces, en esos intensivos vas a tener la oportunidad de vivir un proceso muy acelerado que va a permitir anclar claridades muy poderosas. Esto lo propongo aproximadamente cada 2, cada 3 meses, dependiendo cómo evalúo yo que va fluyendo la dinámica del grupo. Es de participación voluntaria, no tienes que participar. Luego, cuando se dé la oportunidad, que lo más posible es que ahorita en febrero tengamos nuestro primer intensivo del año, voy a contarte todo respecto a los intensivos. Bueno, esto como el aspecto más dinámico, digamos el aspecto más operativo de lo que tiene que ver con este grupo. Bueno, vamos a aprovechar los minuticos que todavía tenemos para empezar a hacer el estudio de un curso de milagros. Lo vamos a hacer de la manera cronológica, como les conté que fue que yo hice en primera instancia la lectura y posteriormente el estudio de un curso de milagros. Entonces vamos a comenzar el día de hoy por el prefacio y vamos a comenzar por ahí. El prefacio nos dice que se escribió en 1977 y se escribió como respuesta a muchas solicitudes que estaban recibiendo quienes escribieron un curso de milagros para que se incluyera una introducción a un curso de milagros. Es decir, las ediciones anteriores a 1977 no tenían prefacio, no tenían introducción, sino que directamente comenzaban en el capítulo 1 de un curso de milagros. Sin embargo, este prefacio, como vamos a verlo, contiene tanta información que yo digo, gracias a Dios lo escribieron. Las dos partes de este prefacio, en las cuales se abordan cuestiones tales como, por ejemplo, cómo se originó un curso de milagros y qué es un curso de milagros, las escribió la misma Helen Schumann. Helen Schumann es quien recibió esta información. Porque un curso de milagros es un texto, un concepto más cercano, aunque no es exactamente lo que ocurrió, es un texto canalizado.
Es, digamos, la manera más cercana a lo que ocurrió al momento de escribir este libro, que Helen Schumann canalizó esta información. Entonces, la misma Helen Schumann es la que escribe cómo se originó un curso de milagros y qué es un curso de milagros. Son sus propias palabras plasmadas acá. La última parte fue escrita mediante el proceso de dictado interno, que más adelante vamos a entender cómo es este proceso de dictado interno. Entonces, Helen Schumann escribió qué es, cómo se originó y qué es, y la otra parte fue ese dictado interno que ella recibió, quien se encargó de dictarle lo que había que colocar en esa tercera parte. Entonces vamos a comenzar con esta primera pregunta. ¿Cómo se originó un curso de milagros? Y nos dice, un curso de milagros dio comienzo con la súbita decisión de dos personas de colaborar en el logro de un objetivo común. Comenzó con una decisión. Esto es muy importante y yo siempre remarco este punto porque me parece tan clave. Realmente las decisiones pueden transformar nuestras vidas. Yo trabajo mucho esto en sesiones de terapia individual porque he visto que las personas tienden a enredarse mucho en sus ideas, en sus pensamientos, en lo que el psicoanálisis llama el mundo imaginario. Y en ese mundo imaginario hacen, deshacen, dicen, no dicen, pero cuando se trata de tomar acción, se quedan paralizados, paralizadas. Y mira, la vida se mueve a partir de las decisiones. Por eso yo a veces les digo a mis pacientes, no tengas miedo de tomar una decisión, no importa si te equivocas. Si tú tomas una decisión y luego te das cuenta de que tomar esa decisión fue un error, lo único que hay que hacer es corregir ese error, no pasa nada. No es grave, no es tan grave como nos hicieron creer. Pero si tú no tomas decisiones, gastas tanta energía en tu mente, armando, desbaratando el mundo, pensando en todas las alternativas, pero finalmente no hacer nada, que es un gasto de energía inoficioso. Así que toma decisiones, no tengas miedo de tomar decisiones. Tomar decisiones te va a permitir transformar tu vida, definitivamente. Y nos dice acá, esto que se ha traducido a la cantidad de idiomas, que son muchísimos los idiomas a los que se ha traducido este curso espiritual, fue gracias a que alguien tomó la decisión. Tomaron la decisión y esa decisión conjunta originó esta herramienta, porque para mí un curso milagroso es una herramienta tan poderosa. ¿Quiénes fueron esas dos personas? Esas dos personas fueron Helen Schumann y William Tedford. Ellos eran esposos, catedráticos de psicología médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. No es realmente importante quiénes fueron esas personas, excepto que lo ocurrido muestra que con Dios todo es posible. Esta parte a mí me parece tan simpática y realmente tan aleccionadora. Luego vamos a ver por qué, ¿cierto? Pero tengamos esto en cuenta. Eran catedráticos, o sea, eran personas muy intelectuales, no eran personas supersticiosas, mucho menos eran personas creyentes. Es más, ahorita vas a darte cuenta de que ambos eran ateos. Es decir, estaban convencidos de que no existe ningún Dios. No eran personas espirituales ni nada. Pero fíjate lo que puede ocurrir a partir de tomar una decisión. Y una decisión conjunta, que también es muy importante. Cuando nos unimos en un mismo propósito, ocurren cosas extraordinarias. A ambos se les podría haber calificado de todo, menos de personas espirituales, nos dice la misma Helen Schumann. La relación entre ellos era difícil, a menudo tensa, y a ambos les preocupaba en gran medida su reputación y aceptación, tanto a nivel personal como profesional. Sus vidas, que en su mayor parte estaban regidas por valores mundanos,
apenas coincidían con lo que el curso postula. Es decir, ellos estaban viviendo vidas absolutamente distantes a lo que luego Helen comenzó a recibir en ese dictado interno que nos habló la primera partecita de este prefacio. He aquí como Helen, la persona que recibió el material, es decir, quien recibió un curso de milagros, se describía a sí misma. Esto es lo que Helen Schumann decía de sí misma: psicóloga, educadora, intelectualmente conservadora, ideología atea, estaba trabajando en una institución académica de gran prestigio, cuando de repente ocurrió algo que precipitó una cadena de acontecimientos que yo jamás habría podido predecir. El jefe de mi departamento anunció inesperadamente que estaba cansado de los sentimientos de ira y agresividad que nuestras actitudes, las de William y las de Helen, reflejaban, y concluyó diciendo: tiene que haber otro camino. Como si hubiera estado esperando esa señal, accedí a ayudarle a encontrarlo. Al parecer, este curso es ese otro camino. Eso me parece tan aleccionador, la verdad. Tiene información que considero que es tan importante porque, como decía ahora Luz, nos hemos llenado la cabeza de tantos juicios que condicionan nuestras experiencias de vida, que qué vamos nosotros siquiera a suponer que algo tan extraordinario puede ocurrir en la vida de alguien que ni siquiera es espiritual. Porque hemos condicionado nuestras mentes de tantas maneras que nos han separado de lo que es la verdadera espiritualidad, cuando nuestro propósito es ese encuentro profundo con la realidad de Dios. Sin embargo, nos hemos metido en historias tan extrañas, y mira, si algo a mí me parece extraordinario de un curso de milagros es que es una enseñanza tan simple. Esto puede sonar contradictorio a lo que yo te comentaba en la primera parte respecto de mi experiencia. No es que la enseñanza no sea simple. La experiencia que yo les comenté fue fruto de mi propia resistencia interna. No porque esto sea complicado, no porque represente un desafío intelectual, ni mucho menos. Son, y en ese caso eran, mis propias resistencias internas las que me estaban separando de los milagros y las experiencias maravillosas que he vivido y continúo viviendo cada día en mi vida. Entonces, esta descripción me parece tan importante porque muchas veces dudamos, no, y esa persona, mire cómo se comporta, mire lo que hace, pero como nos dice acá la misma Helen Schumann, esto es una demostración que para Dios todo es posible. ¿Qué requiere únicamente? Nuestra decisión. Es lo único que requiere. Parte de una decisión. Es nuestra parte en esto, tomar una decisión. Y en este caso, como nos decía Luzaide, esa decisión de encontrar respuestas, de encontrar paz, todo parte desde ahí. Todo parte desde ahí. Y cosas extraordinarias ocurren. Aunque su propósito era firme, tuvieron gran dificultad en comenzar su empresa común. Pero le habían ofrecido al Espíritu Santo la pequeña dosis de buena voluntad que, como el propio curso habría de subrayar una y otra vez, es suficiente para permitirle al Espíritu Santo utilizar cualquier situación para sus propósitos e infundirle su poder. Esto, fíjense, ellos, William y Helen, hicieron esto sin saber qué era lo que estaban haciendo. Tomaron una decisión, y luego dijeron, tiene que haber otro camino, tiene que haber otra forma, y se dispusieron a eso. Sin darse cuenta, lo que estaban haciendo era precisamente entregar esto a un poder superior, porque no sabían cómo hacerlo, no sabían. Requerían de un poder superior a sus mentes para encontrar las respuestas y el camino que querían encontrar. Entonces, eso fue lo que hicieron, y por eso nos dice que esto se lo ofrecieron al Espíritu Santo, incluso sin saberlo. Luego se dieron cuenta, a medida que Helen fue recibiendo el dictado interno y configurando todo lo que el curso contiene, pero en principio no lo sabían.
Y la pequeña dosis de buena voluntad era esto, ¿no? Vamos a hacerlo, es nuestra decisión. Y eso es todo lo que se requiere. Y esto es una enseñanza muy poderosa, porque yo te digo, cualquiera que sean las circunstancias de tu vida, sobre todo, y no porque sea exclusivamente así, pero sobre todo aquellas situaciones que hoy día te resultan difíciles, confrontantes, que te generan incluso dolor y sufrimiento, si tú logras entregarle al Espíritu Santo, es decir, poner esto en manos de un poder superior y te dispones a recibir la orientación que requieres, el Espíritu Santo va a utilizar cualquier situación, cualquiera, la que estés viviendo, para infundirle su poder y para enseñarte acerca de Dios y de la realidad de su amor y de su presencia a través de esa situación. Luz Aide. ¿Cómo saber y entender que esa decisión o que ese Espíritu Santo le dé a uno o llegar a recibir esas palabras? No es fácil. O es la angustia o es el mismo dolor que siente uno cuando se encuentra impotente a todo lo que tiene en su vida. Uh-huh. Sí, lo que tú dices tiene todo el sentido, Luz Aide. Vamos a descubrir, a medida que vayamos recorriendo las enseñanzas de un curso de milagros, que el Espíritu Santo nos habla todo el tiempo. Su voz nos habla todo el tiempo. Pero hay otra voz en nuestras mentes, que es la voz del ego. La voz del ego es una voz estridente, ruidosa. Su característica fundamental es que nos deja un sinsabor, intranquilo, nos genera angustia, nos roba la paz. En cambio, la voz del Espíritu Santo es una voz suave, dulce, amorosa, que cuando la escuchas, la sensación que te brinda es paz, certeza, confianza. Así que parte de lo que nos corresponde aprender a hacer es escuchar la voz del Espíritu Santo en lugar de escuchar la voz del ego. Tente paciencia, porque esto es un proceso y es importante tenernos paciencia. Yo te aseguro que vas a lograr hacerlo, porque todos provenimos de una misma fuente. Si Helen logró escucharlo, todos podemos hacerlo. Yo he escuchado la voz del Espíritu Santo. Lina puede darte testimonios de que también lo ha hecho. Y quienes han estado estudiando un curso de milagros en el grupo de los lunes pueden dar testimonio de que es así. Así que lo único que hay que hacer, ahora que ya tienes la información, es empezar a disponerte a ir atrás del bullicio estridente del ego en tu mente y conectar con esa voz sabia que te habla de amor, que te habla de perdón, que finalmente te conduce a la paz. ¿Listo? Ok. Ok. Bueno, vamos a dejar el encuentro de hoy hasta acá. Y como les decía, pues siempre me gusta, aunque sea este primer encuentro, hacer una invitación a la práctica. Y yo quiero aprovechar lo que decía Luz Aide, porque es un desafío. Lo sé porque yo también lo viví y lo vivo. No es que yo ahora 100% esté conectado todo el tiempo a escuchar la voz del Espíritu Santo. En ocasiones el ego quiere venir y comerme el coco, como dicen los argentinos, sembrar veneno en mis pensamientos. Así que mi invitación en este primer encuentro, y para que lo tengas muy presente durante toda esta semana, es aprender a diferenciar la voz del ego de la voz del Espíritu Santo. Aprender a diferenciar. ¿Cómo encuentra la diferencia? Lo que le decía ahora a Luz Aide. La voz del ego es una voz estridente, ruidosa, que te genera desagradable por dentro. Es esa sensación desagradable de intranquilidad, de sentirte mal. Eso ocurre cuando escuchamos al ego. Cuando escuchamos al Espíritu Santo, hay tranquilidad, hay paz en nuestro corazón, hay certeza en nuestro propósito. Nos sentimos abrazados por un amor enorme. Entonces, mi invitación esta semana es que comencemos a entrenarnos en diferenciar esas voces. ¿Cuándo me está hablando el ego o cuándo me está hablando el Espíritu Santo? ¿Listo? Y de esto vamos a conversar el próximo miércoles, ¿vale?
Bueno, señor, muchísimas gracias. Muy amable por su experiencia y por compartirla con nosotros. Es con todo el amor, Luis Aide. Cualquier duda puedes escribirme a mi chat por WhatsApp, lo que necesites, estoy acá para servirte. Muy Dina, amable. muchísimas gracias por estar acá, por hacer la grabación de este encuentro. Gracias por tomar nota de las partes que hay que editar. Así que bueno, nos encontramos el próximo miércoles en este mismo horario. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.